piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, tiempo de guerra. Mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war. The nation of Israel is at war. Some of you in here don't believe that, but we are at war. I'm gonna show you the war. Si eres pusilánime que rezale al Señor, que te quite ese espíritu, hay que ser como león. All right. Shalom, shalom, familia. Yo soy oficial Ilan. Soldado Yeramiel. Y esta es otra clase del Reino del Norte. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de la clase? El nombre de la clase es cristiano religioso o cristiano seguidor de Cristo. All right. So el nombre es cristiano religioso o cristiano seguidor de Cristo. Ok. Y acuérdense de ayudarnos a compartir estas clases. Váyanse a todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cuál más? TikTok. TikTok también. Ok. Váyanse a todos esos canales y compartan estas clases. Estas clases son súper importantes. Ok. ¿Por qué? Esta información que le estamos dando a ustedes, esta es información que no se va a encontrar en sus iglesias. Ok. ¿Por qué? Hablando del tema hoy, la religión hoy en día, o lo que se conoce como el cristianismo, la religión del cristianismo, está fundado en ¿qué? En perdición, en matanza, ¿ok? En la conquista, tras la conquista. Y tenemos unos papeles ahorita que vamos a leer, unos documentos que habla un poco de eso. Habla un poco de esa historia y cómo comenzó la fundación de esta religión en la mente de nuestra gente. Porque créanlo o no, la religión que seguimos hoy no es lo que siguieron nuestros antepadres, no es lo que los discípulos siguieron. Ok, bien rapidito, dame eso en Romanos 15. Romanos, sí, eso es lo que quiero, ¿verdad? 15, ajá. Esto es muy importante, lee eso. Ok. El libro de Romanos. Apocalipsis 1. Romanos 15, versículo 4. Ajá. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ok, so lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Nuestra gente tiene que entender que las escrituras, la Biblia, no es nomás para que nosotros nos sentemos en la iglesia sin Biblia o con la Biblia cerrada y no leer y estudiar. No, esta Biblia fue escrita por los profetas, por los apóstoles, ¿ok? Por la palabra, por el Espíritu Santo, por Cristo, para que nosotros podamos entender hoy en día la situación en la que estamos y tratar y traer a luz la mentira que nos han dado. Dame otro, Apocalipsis 1. 1 y 3, mira lo que dice ahí. Este es el libro de Apocalipsis de Juan, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, Ajá. y los que oyen las palabras de esta profecía, Ajá. y guardan las cosas en ella escritas. Ok, el Señor dijo, bienaventurado el que lee y el que guarda las cosas que en ellas están escritas. Sigue leyendo. Porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ajá. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ok, y esto está hablando a los lugares donde nuestra gente estaba, pero aquí dice, porque el tiempo está cerca, dijo, ¿verdad? Así es. El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la destrucción de este mundo. Ok, la religión nos ha hecho sentir o pensar que este mundo va a seguir como está ahorita, o que los que están en este mundo, si cambian o profesan creer en el Cristo, van a poder obtener el reino. El cristianismo o la religión que existe hoy en día, como el cristianismo, nos enseña a amar al opresor,
nos enseña a amar al propio enemigo que nos mintió con la Biblia. Entiendan eso. Nuestros enemigos, que son ¿quiénes? Bien rapidito, dame eso en Lucas 1. Nuestros enemigos que nos dieron esta religión y usaron la Biblia para conquistarnos, ellos van a tener que ir a esclavitud. Ellos van a tener que ser destruidos. ¿Ok? La religión no te enseña eso. La religión te enseña que hay que aceptar a todos. Nos enseña que Cristo o Dios acepta a cualquiera. Pero no es así. Mira lo que dice acá. Lee eso. 1:68. Este es el libro de Lucas capítulo 1, versículo 68. Ajá. Bendito el Señor Dios de Israel, Ajá. que ha visitado y redimido a su pueblo. Ajá. Y nos levantó un poderoso Salvador Lee. en la casa de David. Mire lo que dijo al principio. Dijo para la casa de Israel. Lee esa parte otra vez, perdón. Que ha visitado y redimido a su pueblo. A su pueblo posesivo. ¿Quién es el pueblo de él? La nación de Israel. Y acá lo va a explicar más. Lee. En el principio, bendito el Señor Dios de Israel. Dios de Israel, lee. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Ajá. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Un poderoso Salvador. ¿Quién es quién? Cristo, ¿ok? Sabemos. Y también dice por la casa de David. ¿Por qué? Porque era profetizado que Cristo iba a venir del linaje de David, el rey David. Cristo vino por la sangre de David, no vino milagrosamente, okay, como dicen en la religión cristiana o católica, que fue un nacimiento inmaculado, ¿verdad? Fue por la semilla de David, por el linaje de David. No por como dijo el oficial, como la mentira o la fábula que nos han dado en la iglesia católica de que vino por concepción inmaculada. Inmaculada. Eso se llama un mito o mita. Un mito. Right? Una Sí. mentira, algo que es inventado. Ok, no está fundido en facts. Ok. ¿Cómo? Está en verdades. En verdades. Está fundado en leyendas babilónicas, 100%. en leyendas griegas, todas esas, ¿cómo dice? Egipcias. Todas 100%. Ok, pero sigue leyendo. Versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Cuando dice que nos levantó, ok, vino Cristo y Cristo tuvo que morir. Lee. Como habló por boca de sus santos profetas, Ajá. que fueron desde el principio. Lee. Salvación de nuestros enemigos. Ok, lee el versículo anterior. Como versículo 70. Ajá. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Pero mire, dice, como habló de sus santos profetas. ¿A dónde se encuentran los santos profetas? En el Antiguo Testamento. Ok, nuestra gente en la cristianidad no leen el Antiguo Testamento, no lo aceptan, ok, no lo estudian como que si fuera algo parte de llegar a Cristo. Ok, si no hacen eso, ¿saben qué? No están llegando a Cristo al entendimiento completo que tiene que llegar uno para ser su seguidor. ¿Qué es lo que supuestamente quiere decir cristiano, sí o no? Sí. Uno que sigue a Cristo, pero sigue leyendo. Salvación de nuestros enemigos. So fue profetizado desde el principio que la nación de Israel iba a necesitar salvación de sus enemigos. Lee. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ajá, de todos los que nos aborrecieron. Y eso sigue pasando hoy en día. En ese tiempo, los romanos estaban oprimiendo a nuestra gente, a los israelitas. Ellos mataron a los seguidores de Cristo, a los discípulos. Los decapitaron, los pusieron en cruces, hicieron toda clase de cosas después que crucificaron a nuestro Salvador Cristo. ¿Ok? Pero hoy en día, ¿sabe qué? Estamos todavía bajo la mano de este opresor. Pero este opresor, ¿qué ha hecho? Nos ha podido lavar la mente para creer en Él siendo el Salvador, en Él siendo el que nos va a ayudar a salir de esta injusticia que vivimos. No, hay más allí. No, está bien. Termínalo. El
72. 71. 71 ya lo acabé. Léelo otra vez. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. So, esa es la salvación que estamos buscando. La salvación del cristianismo no es esa. La salvación del cristianismo cree que son salvos porque se han metido al agua, porque han dicho que aceptan a Jesucristo. Yo te acepto, Señor, Señor, y todo esto como mi, ¿cómo lo dicen? Como mi Salvador único, como mi propio y uno Salvador y propio Salvador. Creen que la salvación ya llegó por eso, pero no es así. La verdadera salvación, dice la Escritura, que vamos a ser salvados. La salvación viene cuando seamos salvados de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos enemigos. Y vamos a ayudar un poquito a sacar esto del enemigo. Bien rapidito. ¿Qué quiero sacar? Dame eso, no sé si quiero, no. Dame el digital repositorio. Digital repository. Vamos a leer un poco, hermanos y hermanas. ¿Ok? Sí, claro. So, este documento dice, son 200 documentos del siglo XVI. No, that's the wrong one. That's the wrong one. The other one, el que está right before that one. There you go. Ese. Y fíjese, oficial, son documentos del siglo XV, del siglo XVI. Entonces estos van muy atrás. Ajá. So, lee eso bien rapidito. La conquista espiritual de la América española. 200 documentos, siglo XVI. Ajá. So, este documento, ¿verdad? Tiene información desde el siglo XVI. ¿Ok? Ahora, vamos a leer un poco de esto. Esto está, ¿cómo se llamaba? Go back up, por favor. Rapidito. La conquista de las Américas. No, más arriba. Dice la conquista espiritual. La conquista espiritual de la América española. ¿Por qué dice espiritual? Porque nos destruyeron el espíritu de nuestra gente, la mente de nuestra gente, el alma de nuestra gente fue destruida. ¿Ok? Y eso está en la Biblia. Dame eso bien rapidito. Vete para abajo, Deuteronomio 28. ¿Qué dice ahí? 28 y 15. No. Vete para arriba bien rapidito. Go up. Let me see the top. Okay. No, not to. Come on. Slow down. Sheesh. Vete para abajo. Ok, no quiero eso. Más para abajo. Ahorita agarramos eso. Primero quiero leer un poco de esto. Ok, comienza ahí. Voy a brincar un poco, pero comienza ahí. Introducción. Esta colección de 200 documentos para la conquista espiritual de la América española del siglo XVI tiene una intención científica y estratégica. La edición de esta documentación histórica recupera una parte significativa de la memoria histórica sobre la génesis del cristianismo en el continente latinoamericano. Aquí hay mucho de leer, no vamos a leerlo todo, pero en contexto quiero que entiendan que esto que está hablando del Génesis, está hablando del principio. ¿Los principios de qué? Los principios de la conquista, la génesis del cristianismo en el continente latinoamericano. Ajá, eso está hablando del principio del cristianismo como lo conocemos hoy en las Américas o Latinoamérica. Sigue leyendo. El año 1492 no fue solo el año de la conquista de América, fue también el año de la reconquista de Granada. Ajá. El día 2 de enero. Y después de 9 siglos de presencia del Islam en la península ibérica, de la expulsión de los moros, ajá, finalmente fue también
por el decreto del 31 de marzo, el año de la expulsión de los judíos de España. Ok, y esto porque es relativo con nosotros. ¿Por qué es relativo? Porque la conquista de nuestra gente, la nación de Israel, right quick, can you pull up the 12 tribes chart, the poster, please pull that up. Porque la nación de Israel está, ¿cómo se dice? Is made up of. Está hecha o compuesta. That one. Give me that one. Está compuesta. That looks blurry. You could give me the old. I mean, it's the same thing. You could give me that old one. Está compuesta de acá. Mire, se los vamos a enseñar. Por eso les vamos a enseñar esto para que entiendan que la nación de Israel, que lo que sucedió durante la conquista de los moros en España es bien relativo, es conectado a lo que nos sucedió en 1492 con el comienzo de la conquista de nuestra gente, los mayas, incas, aztecas, so on and so forth. So, la tribu de Judá son los negros americanos, ahí dice American blacks. La tribu de Benjamín viene siendo los indios de, ¿cómo se dice? Del Caribe. There you go, del Caribe, como ¿cuál? Jamaica, right? Hay otros, hay otra, ¿cómo? Trinidad, esa es otra. Ellos vienen siendo de la tribu de Benjamín. Los haitianos, los que hoy en día se encuentran mucho en Tijuana, en México, ellos pertenecen a la tribu de Leví. Efraín, vienen siendo los puertorriqueños, los tal ser llamado puertorriqueño. La tribu de Manasés son los cubanos, la tribu de Simeón son los dominicanos, la tribu de Zebulón son los de Guatemala a Panamá, que son los mayas o eran conocidos como los mayas. La tribu de Gad son los nativos americanos, los indios nativos de las Américas. La tribu de Rubín son los seminoles, los indios seminoles también de la Florida, ¿verdad? La tribu de Asher o Aser son los colombianos de Colombia, Uruguay, o también conocidos como los incas. La tribu de Issachar viene siendo los mexicanos, los aztecas. La tribu de Neftalí viene siendo los de Argentina y Chile. ¿Por qué es esto importante? Porque todas estas gentes de las que ahorita nombramos son la misma gente que se llamaban los moros en España, los judíos en España, los que fueron conquistados un tiempo antes que nosotros durante la conquista de 1492. Pero esta conquista de los españoles hacia los moros era nuestra propia gente, los moros. Esa conquista siguió, no era algo separado, diferente. No, la conquista de nuestra gente siguió. Por eso dame eso bien rapidito en Jeremías. Dame eso bien rapidito en Jeremías 50 y 33. Estamos hablando, que no se les olvide el tema, el cristianismo religioso, la religión cristiano, de acá viene. Estos son los génesis de la religión cristiana que hoy en día se conoce. Lee eso. Este es el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 33. Ajá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel, ajá, y los hijos de Judá juntamente. Ajá. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron. Ajá. No los quisieron soltar. Está hablando lo que acabamos de leer ahorita en la Biblia es lo que estamos leyendo de la conquista de los moros a la conquista al comienzo de 1492 contra los mayas y los aztecas. El Señor dijo que íbamos a ser oprimidos juntamente, llevados en esclavitud juntamente. Por eso en Latinoamérica, ¿qué se miran? Muchos morenos. Cuando miramos, pull up that picture, that big head, ¿cómo se llama? Toltecs. Olmeca, there you go. Por eso, cuando miramos a uno de los comienzos, ¿verdad? Los indios más atrás de las Américas, que eran los Olmecas. No, not that one. No, not that one. Top left. Do that one. Yes. Do that one. Por eso, cuando los miramos, miren que tienen características. Todas las facciones. Todas las facciones de una raza negra. Exacto, raza negra. Mire los labios, mire las gran narices,
Ok, miren los ojos. Los ojos ya vienen siendo más así estirados. ¿Por qué? Porque estuvimos en esclavitud por parte de los asirios y los persios. Ok, pero por eso está hablando de eso mismo. Ahora salte de eso. Go back to that file. Ok, sigue leyendo un poquito más y vamos a brincar un poco. Leíste los judíos en España, ¿verdad? Jeremías, sí. Ok, lee. La estaba leyendo el Génesis del cristianismo y los judíos en España. En la introducción a su ¿Dónde estás leyendo? El segundo párrafo, después donde dice la expulsión de los judíos de España. En la introducción a su diario del primer viaje, Cristóbal Colón relaciona el descubrimiento de América con la expulsión de los moros y judíos de España. Ajá. Ok, ahora vamos a leer algo que dijo Cristóbal Colón. Esto es algo que él dijo. Lee eso. Este presente año de 1492, después de vuestras altezas haber dado fin a la guerra de los moros. Ajá. Que reinaban en Europa. ¿Por qué? Los moros, los negros, moros está hablando de los morenos, los negros, nuestros hermanos, los de la tribu de Judá, Benjamín, Leví. Dice allí que ellos, y esto es bien importante, porque esta historia no nos dan en las escuelas. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, cuando estaba en el, ¿cómo se dice? Elementary, secundaria. En la escuela elementaria. Elementaria, all right, y el junior high. Nos enseñaban que la raza blancas eran los que conquistaban, que siempre conquistaron o conquistaban en Europa. Pero aquí bien, hasta por la boca de Cristóbal Colón, nos está diciendo que los moros reinaban en Europa. Esta es una historia que es oculta. Ok, lee. Y haber acabado la guerra en la muy grande ciudad de Granada, Ajá. a donde vide poder las banderas reales de vuestras altezas en las torres de Alfambra. Y vide salir al rey moro a las puertas de la ciudad. Ajá. Y luego en aquel presente mes, por la información que yo había dado a vuestras altezas de las tierras de India y de un príncipe que es llamado Gran Khan, como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en nuestra santa fe y vuestras altezas, como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaron en enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de India para ver los dichos príncipes y los pueblos y tierras y la disposición de ellas y de todo, y la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe. So, una de las razones, unas de las cosas que hicieron cuando mandaron, Cristóbal Colón tuvo que pedirle permiso al, ¿quién era el rey? Ese no rey. A la reina. A la reina y le tuvieron que pedir permiso al ¿cómo se llama? Al Papa. Al Papa, a la Iglesia Católica. Para perdón. Para ponerlo simple, le tenían que pedir permiso a la Iglesia Católica para poder venir a este lado del mundo como hizo Cristóbal Colón y comenzar la conquista. ¿Ok? Tenían que tener su blessing. ¿Ok? Ahora, aquí dice que lo mandaron también para comenzar la conversión de los indios hacia la santa, como aquí dice, la santa religión, la santa fe. Mire cómo dice, amadores de la secta fe cristiana. Todos ellos se creen cristianos, pero mire cómo llegaron, y vamos a leer más adelante. Sigue leyendo para abajo. Así que después de haber echado fuera todos los judíos de vuestros reinos, ajá, y señorío, mandaron vuestras altezas a mí, que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de India. Con armada suficiente. Ok, él no vino solo, él vino con soldados, él vino a matar. Cientos de soldados. Ok, lee eso.
En las Indias, España repite lo que sucedió a ella misma 750 años antes, Ajá. en la crónica mozárabe. A partir del Deja eso, bríncate, scoot over to the right. Lee los obispos de Right. Ecuador. Right there, you pass it. It's under the number 2. Los obispos. Ahí está. No, where Ahí you está. at? Okay, yes. Los obispos de Ecuador fueron más cautelosos cuando advirtieron que el argumento... Hold on. Can you highlight that somehow? Can you? There you go. That whole paragraph. There you go, lee. Los obispos de Ecuador fueron más cautelosos cuando advirtieron que el argumento de que no se puede juzgar el pasado con los criterios y valores de hoy, sobre todo en lo que se refiere a la conquista y primera evangelización. La conquista y la primera evangelización. So ellos trajeron un evangelio. Ellos trajeron sus doctrinas. ¿Ok? Lee. Puede ser una forma sutil de disculpa y pretexto para no revisar nuestro presente. Lee. Ya las organizaciones indígenas, representantes de 45 millones que viven hoy en las 3 Américas y sus altados militantes. Las 3 Américas está hablando de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Lee. Y sus aliados militantes habían de invasión europea y genocidio. Hablan de invasión europea y genocidio, Leo. Y proponen declarar el día 12 de octubre el Día de la Dignidad Continental, Soberanía y Autodeterminación. Lee. Sevan Todorov confirma que la palabra genocidio describe con precisión. ¿Por qué? Con precisión. Dice que la palabra genocida, right? Genocidio. Describe con precisión. Dice exactamente. No hay confusión. Lee. El exterminio de los pueblos indígenas de las Américas. El exterminio de los pueblos indígenas. Mire, acá nos va a dar números. Mira lo que dice acá. Cuya población autónoma de 80 a 90 millones. Ajá. En 1500 fue en el plazo de un siglo. En un siglo son 100 años, ¿verdad? Sí. ¿Lee? Reducida a 10. Son 100 años, ¿verdad? Para estar seguros. seguro. Okay, lee eso. Reducida a 10 millones. So, en 100 años o menos, en realidad fue menos de eso. De 80 a 90 y teníamos más. Esas son figuras bajas. 80 y 90 millones son bajas. Y es mucho, pero son bajas al correcto número. Ok, porque nadie nos puede nombrar como dicen las escrituras. So, el número está más alto. Pero aquí dice que fue 80, 90 millones en 1500. Fue en el plazo de un siglo reducido a 10 millones. Wow. Ok. Y esto es lo que ha sucedido. De aquí viene su religión. Ok. Como leímos ahí que estaba hablando ¿cómo se llama? El Cristóbal Colón de su propia boca. Y fíjese, oficial, cómo esto ya venía planeado. ¿Qué decía al principio? ¿Cuál era el título de estos papeles? Era la conquista espiritual de los pueblos de ¿qué? De las Américas españolas, decía. Entonces ya venían con ¿qué? Con el plan de eliminar y a matar tanta gente. Igual que como sacaron a los judíos de España, Ajá. sabiendo que los judíos son el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo una religión va a ser más grande que el pueblo que Dios escogió para sí mismo? 100%. Lee la parte de la vigia, lo que sigue ahí, los vestigios. No, para abajo, vete para abajo. There you Right go. there. Los vestigios. Los vestigios de We're going to go from there to the bottom left. Los vestigios de los oprimidos a veces se pierden en la arena de los siglos, como la sepultura de los profetas. Los conquistadores no se apropian solamente de las riquezas materiales y espirituales de los conquistados, siempre son también destructores. Espérate, léelo one more time.
no se apropian solamente de las riquezas materiales. Hay que ver, ¿a dónde está? The top left. Conquistadores no se apropian solamente de las riquezas materiales y espirituales de los conquistados. Ajá. Siempre son también destructores de su memoria histórica. Ajá. Profanadores de los sepulcros de sus sabios. Ajá. En cuanto Francisco Pizarro ganó una sepultura bien cuidada en la Catedral de Lima, los restos mortales de un Bartolomé de las Casas simplemente se perdieron. ¿Se perdieron? En el convento dominicano, Nuestra Señora de Atocha, en Madrid, donde las casas el día 18 de julio de 1566 murió y fue sepultado, nada recuerda hoy su paso por ahí. Ok, es todo. Hay muchísimo más que leer, pero bien rapidito, dame eso en Deuteronomio 28. Ajá. Deuteronomio 28, versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, Ajá. que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, Ajá. y con falta de todas las cosas. Ajá. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. So, ahí no, aquí está hablando de lo que acabamos de leer. Okay, los españoles con su religión, ¿verdad? Aquí dice que nos íbamos a servirlos a los enemigos, ¿ok? Que Dios los mandó por hambre, sed, desnudez. Eso es todo. Todos tenemos hambre. Para el hambre, ¿qué tenemos que pedir? Comida. So íbamos a ir a ellos por nuestra comida, ¿ok? Por agua, ¿ok? Beber. Eso era algo que es gratis, normal. Put some of those pictures. Yup, put some of those. But I like that one. Pon esa. Put it up while we read this. Léelo otra vez. Put that one. Servirás por tanto a tus enemigos, Ajá. que enviaré Jehová. Espérate, ¿dice enemigo o enemigos? Enemigos. Enemigos. No hay nomás un enemigo, porque en la religión te dicen, el diablo, Satanás es el enemigo. No, no. El Satanás, el diablo viene siendo el trabajo que él viene a hacer. Nuestros enemigos son toda la nación de Esaú, los conquistadores. Okay, pero acuérdense, Dios dice que Él nos mandó esta gente. Pero sigue leyendo. Que enviaré Jehová contra ti. Síguele, como están viendo ahí. Mire qué hicieron con la santa cristianidad, la Santa Cruz. La conquista de la Santa Cruz. Ajá. Mire, sigue leyendo. Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. La desnudez está hablando de ropa y todo. Y aquí dice con falta de todas. Go up. No, go up. Ajá, go to the left one. Put the left one up. Y con desnudez y con falta de todas las cosas. ¿Qué? Acuérdense lo que acabamos de leer. Dice que nos iban a destruir espiritualmente. Nuestros templos los destruían. Y no estoy diciendo que los templos que tenían los mayas estaban bien. No, era idolatría. Pero ellos perdieron su supuesto espíritu, o nosotros perdemos nuestro supuesto espiritualismo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pusieron ellos? Nos dieron esto. You see that? Él aquí, ¿qué está haciendo? Bautizando, dándoles el evangelio del Cristo blanco, de César Borgia, ¿ok? La falsedad de la fe de Cristo, la salvación de todos, la aceptación de la esclavitud, porque eso es lo que hicieron. Nos hicieron con la religión cristiana aceptar la conquista, aceptar que íbamos a ser sus siervos. Eso es lo que la religión nos dio. Eso es lo que esta cristianidad nos dio. Con gusto lo aceptamos. Y con gusto, 100%. Y la cosa, estábamos en una religión falsa y nos fuimos de una religión falsa a otra religión falsa. Por eso fuimos castigados por esa idolatría. ¿Y qué nos pasó? Nos fue peor.
Nos fue peor cuando vino este hombre y teníamos que ir con él por comida, por agua, por falta de todo lo que necesitamos para permiso a ellos. 100%. ¿Terminaste eso? No. Y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, Ajá. hasta destruirte. ¿Ve lo que dice? So, en un tiempo, a ver, si pone ese, right? Quieren poner a Bartolomé de las Casas como si él fue amigo de los aztecas o de los mexicanos, cuando no fue amigo. Nomás, ¿qué hizo? Él fue parte de esa conquista también. 100%. Nomás que, ¿qué hizo? El Señor le puso en su espíritu que revelara todas las maldades que hicieron sus hermanos en contra de nosotros. Él documentó todos los hechos, los millones, las maldades que le hicieron a nuestra gente. Él documentó todo eso. ¿Ok? ¿Qué terminamos? Dice, estaba diciendo que pondrá yugo en tu cuello hasta destruirte, right? ¿Que lee esa parte otra vez? Dice, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. So, en un tiempo, físicamente, put that one that you were looking at up there. Físicamente teníamos yugos en nuestros cuellos. Así comenzaron con los indígenas. Igual miramos que hicieron lo mismo con nuestros hermanos, los nativos indios, los indios de las Américas. ¿Ok? Cuando los destruyeron, ¿ok? Los oprimieron, esclavitud físico con cadenas, y después los quebraron mentalmente y espiritualmente. Es lo que Dios está diciendo. Nos quebraron espiritualmente. ¿Y qué hicieron ellos? Ahora ellos se pusieron en el lugar del Salvador, en el lugar del Señor. Eso es lo que ha sucedido. Pero este es el hombre de impiedad. Este es el hombre de maldad del que dice la Biblia. Este es al hombre, la religión, ¿ok? La cristianidad que tenemos que sacar a luz. Did you put that? Miren eso bien rapidito. Ese es el bautismo. Mire, están bautizando a puede ser un rey, porque para que sepan, no nomás agarraban a cualquiera, agarraban a los líderes, al rey. Porque si el rey se hincaba, ¿qué pasaba con la población? También se hincaba y caían. Ok, so aquí mire, supuestamente lo están bautizando a la santa fe. Ok, que es falsedad. Drop that. Ahora, bien rapidito, vamos a tocar esto y después vamos a agarrar otro artículo. Dame eso para tocar bien rápido. You have something? No, bueno, tenía la religión. ¿Cuál era nuestra religión? Okay, we're going to touch that en un poco. Hechos 11:26, comienza en eso. Esa es lo otro que tenía. Ese es el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Ajá. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. A los conquistadores, A los discípulos, a los españoles, y a los discípulos, al padrecito, al papa, a ellos. a los discípulos Ajá. se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. La Biblia dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. ¿Ok? Los discípulos pertenecían a la nación de Israel. ¿Ok? Mira esto bien rapidito. Iglesia, Hechos, léelo una vez más. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Con la iglesia, bien rapidito, dame la iglesia. Porque dice que se congregaron en la iglesia. Pull up that picture. La iglesia, bien rapidito. The picture, I posted in the channel. Arriba, esa. Y después. Ok. Lee eso. ¿La escritura? Sí. Este es el libro de Hechos. Porque dice que se congregó la iglesia. No está hablando de su iglesia pentecostés. No está hablando de su iglesia
de cualquier dominación que tengan. No, está hablando de esto. Mira lo que dice acá, lee. Este es el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Ajá. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. La congregación es la iglesia, lee. En el desierto, Ajá. con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. Ajá. Y con nuestros padres. Ajá. Y que recibió palabras de vida que darnos. So, ¿quién es ese? Moisés, ¿verdad? En el espíritu acá nos está diciendo que Moisés dice que él estaba, este es aquel que estaba en el desierto, ¿ok? Lee esa parte otra vez. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Ajá. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ajá. Y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ajá. So, ¿quién es el que estaba en el desierto con Moisés? ¿Quién era? La nación de Israel. Lee esa parte otra vez de arriba. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. La congregación es la iglesia. En el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ajá, ¿por qué? Está hablando de la nación de Israel, los israelitas que estaban con Moisés. Bríncate a Hebreos 12 y 23. Espérate. Este es el libro de Hebreos 12 y 23. Ok. Capítulo 12. Esto es para que les demos el entendimiento que la iglesia no es el cristianismo que vino durante la conquista. Ok, no es la iglesia que se encuentra en cada esquina en América. Estas iglesias supuestas, estos lugares de idolatría, no son lugares santos. No son lugares donde se encuentra el Señor. No, la iglesia es el pueblo, la nación de Israel congregados juntos. Lee eso. Este es el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 23. Ajá. A la congregación de los primogénitos. Ajá. Que están escritos en los cielos. Ajá. A Dios el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Hechos perfectos. Mire que no está hablando a la iglesia de un templo, de un lugar donde está la gente. No, está hablando de la nación de Israel, congregados. ¿Ok? No la iglesia católica. Ok, ahora dame la definición bien rapidito. Dice. Espérate, so, esta es la definición de la palabra iglesia. Una de las definiciones, porque hay varias, pero esta es la que escogimos. Lee eso. Iglesia, la palabra inglesa church, igual que sus otras formas relacionadas como kirche, kirk, vienen del adjetivo griego tokukiaron, palabra que primero se usó para referirse a la casa del Señor y después para referirse a su pueblo. Ajá. Nuestra palabra española iglesia es una transliteración del griego eclesia, que es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y que se usa para una asamblea pública citada por un heraldo. Hechos 19, 32, 39 y 40. Sin embargo, en la, no sé qué número eso, significa asamblea. ¿Eso qué es? 50, 40, 50, 60, 60. 60. Ajá. Significa asamblea o congregación de Israel. I could be wrong. I don't think it is. Anyway, síguele. Significa asamblea o congregación de israelitas. ¿De qué? De israelitas. So, la iglesia significa asamblea o congregación de israelitas. La nación de Israel es la única iglesia. ¿Ok? Lee. Especialmente cuando se reúnen delante del Señor con propósitos religiosos. Bien rápido, agarra el religioso. La religión. Dice, se ponen, se reúnen delante del Señor con propósito religioso. ¿Cuál es nuestro propósito? Espérate, dame eso en Eclesiastés 12 y 13 es, o Deuteronomio. El propósito. Sí, 12 y 13 Eclesiastés. Ok, agárrame eso primero. ¿Cuál es el propósito? ¿Ustedes creen que Dios quiere que nos sentemos o paremos enfrente de Él nomás por nomás? No, hay un propósito en el que Dios nos quiere oír y nos quiere ver. Y este es, lee eso.
Este es el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Ajá. El fin de todo el discurso oído es este. Ajá. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. ¿Saben qué? El todo de hombre, dice, es guardar los mandamientos. Eso es lo que Dios requiere y pide de nosotros. No es pide. Pide es tener opción, no. Eso es lo que tenemos que hacer sin opción. La única opción es no hacerlo, pero ahí viene la muerte. Pero en realidad no hay opción. El propósito de nosotros es servir a Dios en guardar los mandamientos. Eso es algo que su cristianismo no les enseña. Oficial, ¿qué dicen? Porque mucha gente tiene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Les gusta? What is the meaning of life? Claro. ¿Verdad? ¿Y qué dice la Biblia? El que guardemos los mandamientos y ya. Ahí está su respuesta directamente de la palabra de Dios. Y es bien simple, pero ¿sabe lo que? La mente de nuestra gente ha sido tan, ¿cómo se dice? Lavada, tan corrompida, ¿ok? Por lo que hoy en día tenemos nuestro celo en creencias que no podemos aceptar guardar los mandamientos de Él. ¿Qué dicen? Al contrario, dicen, no, las leyes del Señor ya no están. No las tenemos que guardar. No, es imposible guardar. Pero síguele, terminamos eso. Sí. Regrésate a Hechos 11:26. Hechos 7:26. Hechos 7 o 11. 11:26, perdón. Este es el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ajá. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. ¿Por qué? Los discípulos no estaban enseñando nada contrario de lo que Cristo los mandó. Si no, no fueran llamados discípulos. Eran discípulos porque siguieron 100% lo que Cristo les dijo. Y después, como miramos lo que Pedro hizo, él negó a Cristo, pero ¿qué hizo Pedro? Regresó y hasta el fin, él dio su vida por Cristo. Él tuvo que morir. ¿Ok? Los discípulos siguieron a Cristo hasta la muerte. Hasta la muerte. Nuestra gente no entiende eso. Nuestra gente, ¿qué entienden de la religión, cristianismo? Cantar canciones, alabanzas, sentirse ricos. Pero nunca ¿cómo se dice? Nunca llegan al conocimiento verdadero del Señor y lo que Él requiere de nosotros. Bien rapidito, dame eso dame la definición del cristianismo. Cristianismo. Ajá. Aunque el término cristiano, véase, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no había madurado el tiempo en que apareciera su palabra acompañante, la cual empezó a usarse en el siglo II como una designación de la religión que se centra en la persona de Jesucristo. Se encuentra por primera vez en los escritos de Ignacio, donde uno de sus pasajes retiene aquel sabor de la palabra cristiano del Nuevo Testamento. Opuesto y odiado por el mundo, 2 veces se le contrasta con el judaísmo. Una vez se le menciona como un sistema de verdad que insta al modo de la vida que corresponde. El movimiento cristiano empezó en terreno judío. Ajá. Y obtuvo sus primeros conversos de entre los hijos de Israel. ¿Por qué dice eso? Como leímos en Hechos 11, los discípulos eran los que se llamaban cristianos. Hoy en día el chino, que no es israelita, él se llama cristiano. Hay iglesias cristianas chinas. ¿Ok? El ruso, él se llama cristiano. El árabe se puede llamar cristiano. Cualquier persona se puede llamar cristiano. Eso es lo que la religión te ha enseñado, que la cristianidad o Cristo, put that up. Cuando uno piensa en cristianidad, en la religión, esto es lo que se imagina, esto es lo que miran. As a matter of fact, Google la iglesia cristiana, a ver qué fotos salen. Iglesia cristiana.
Esto es lo que se mira. Esto es lo que cuando uno piensa en la iglesia cristiana, la religión. Esto mira, mira qué bonito. La cruz es una maldición. Mire cómo pintan. No, you're going too fast. Slow down. Mira ahí cómo pintan a Cristo. ¿Qué es eso? Eso parece homosexualidad. Mira esa efeminización. No, put the other one back. Miren esa. Wow, come on, man. Miren la efeminización de nuestro Salvador. Este no es él. Este es César Borgia. Este es un César Borgia, un hombre que existió, que fue pintado por Leonardo da Vinci. ¿Ok? Mire cómo tienen a los ángeles. Los ángeles no son así. Dame eso bien rapidito. Está en Ezequiel 3. Ezequiel 3. Búscame eso. Creo que es Ezequiel 3 de los ángeles. Como carbones, creo que dice en inglés. Pero keep putting this up mientras lo buscas. Búscalo allá adentro si lo puedes buscar. O tú en Ezequiel por ahí. Mire cómo go back up. Mire cómo ahí también lo tienen vestido como un romano. Ok, mire toda la gente. No, la gente que lo seguía era raza negra. Era negra, nuestros antepasados eran negros. Ok, go back up. Esa es su iglesia cristiana, pero esta no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor son los israelitas. Keep going. Es todo. Vete a lo que donde estábamos leyendo. Estábamos en Hechos 11 y 26. Hechos 11, termina eso. Este es el libro de Hechos, capítulo 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Ajá. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. En Antioquia. Estábamos leyendo la definición. Eso es lo que estábamos leyendo. Ahí está. El movimiento cristiano empezó en terreno judío y obtuvo sus primeros conversos de entre los hijos de Israel. Ajá. Aquellos que y no era conversión en realidad, era la aceptación del Cristo. Lee. Aquellos que se unieron a la nueva fe se diferenciaron de sus ciudadanos judíos que creían de Jesús de Nazaret era el Mesías. Y Dios había vindicado sus demandas resucitándolo de los muertos. Y en realidad no fuera una fe. No era una nueva fe. ¿Por qué? Bien rapidito, dame eso en Juan 5:39. Cristo no era nuevo. Cristo cuando leemos en el Nuevo Testamento, creemos que Cristo, mucha gente creen que Cristo comenzó o aparece ahí. No. Creer en Cristo no era algo nuevo, no era una nueva fe, right? Porque Cristo estaba escrito desde el principio, desde Génesis leemos de Cristo. Pero mire lo que dice acá. ¿Cuál te dije? 5:39. Este es el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Léelo otra vez. Escudriñad las escrituras. Aquí dice escudriñar, quiere decir que rebuscar, buscar. Todo eso, lee. Porque a vosotros os parece. Oh, dice las escrituras, no dice tu pastor. No dice que acepta lo que te diga. No, tú tienes que buscar en la Biblia. Lee. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Y pónganse a pensar. Pónganse a pensar. Cuando Jesucristo estaba hablando de esto, ¿el libro de Mateo estaba escrito? No. ¿El libro de Lucas, Marcos, Juan, los Hechos? No. No estaban escritos para nada. Cuando él dice escudriñar las escrituras, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Sigue leyendo. ¿Por qué es importante escudriñar el Antiguo Testamento? Lee. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué? De mí. De él.
Para llegar a ser cristiano, seguidor en Cristo, tienes que conocerlo. Tienes que conocer a Cristo. Pero si no lees desde el principio el Antiguo Testamento como Él te acaba de mandar, nos acaba de mandar, ¿cómo vas a creer en Cristo? Como está escrito en las Escrituras. Es imposible, porque no más la gente en la religión cristiana se basa en el Nuevo Testamento. Ni en todo el Nuevo Testamento. Se van por las cartas de Pablo y no en lo que dice Cristo, porque no entienden a Pablo. Y no saben que Pablo estaba diciendo lo mismo de Cristo. ¿Por qué? Pablo era un cristiano de veras. Detén eso. Dame eso en 1 Corintios. ¿Cuál es? 11:1. Seguidor de mí como yo soy seguidor de Cristo. Creo que es 11:1. Sí, lee eso. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ajá. Sed imitadores de mí. Imitador. ¿Qué quiere decir ser imitar? Imitar a alguien, imitar. Está hablando que lo sigas de la misma manera. Que lo... ¿Cuál otra palabra? Pues que lo imites, que hagas lo mismo que él. Ajá. Copy. Copies. Copiar. Ok, les tenemos que dar palabras, otras palabras para que entiendan. Copiar, imitar, ser igual, seguir de la misma manera a Pablo. ¿Por qué? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como que yo de Cristo. Él dice, sed imitador de mí como yo de Cristo. So Pablo, porque muchos se van a las letras de Pablo sin entender. Pablo no hizo su propia cosa. Pablo nunca contradició a Jesucristo. ¿Ok? Pablo, versículo 2. Léelo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí. Ajá. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Tal como qué? Os las entregué. Ajá. Igual que como él las recibió, ¿verdad? Ajá. Él recibió instrucciones, él imita a Cristo, estaba dando las instrucciones igual como las teníamos que seguir nosotros. Dame eso en Galatas 1. Él dice, tal como yo las recibí. ¿De quién? Pablo era un cristiano, él siguió a Jesucristo. ¿Quién enseñó a Pablo? Lee eso. Ajá. 1 y 1. Creo que es ese, léelo. A ver. Este es el libro de Galatas, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, Ajá. sino por Jesucristo. ¿Por quién? Léelo otra vez. Pablo, apóstol, no de hombres. No de hombre. Ok, porque todos los misterios que conocía Pablo, a él no se los enseñó un hombre. Lee. No de hombres ni por hombres. Ni por hombre. Él no hizo las cosas por estar bien con un hombre. Lee. Sino por Jesucristo. Por Jesucristo, lee. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Porque Cristo enseñó a él. ¿Qué versículo? Ese era 1. Brinca 11. Galatas 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es. Lee, comienza en versículo 10. Mira lo que dice acá. Versículo 10. Pues. No, 9. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno. No, perdón, acá hay mucho. Hay mucho desde el 6. Desde el 6. Léelo. Este es el libro de No, Galatas. espérate, bríncate a 11 y 12 y después nos brincamos para arriba, porque quiero darles el punto primero. Lee eso. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ajá. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es lo que le dije en el principio. Pablo, lo que Pablo estaba enseñando no era algo diferente de lo que Cristo enseñaba, porque muchos se van a Pablo sin entender lo que Pablo está hablando. Pablo fue enseñado, o las cosas que Pablo enseñó fueron reveladas a él por el mismo Jesucristo. ¿Ok? La cosa es que la gente no entiende lo que él escribía, porque igual como Jesucristo muchas de las veces hablaba en misterios, igual Pablo hacía lo mismo. Lees otra vez.
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lee. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Por qué? ¿Qué hacía Pablo? ¿Él qué hacía? Él, there you go, esa es la palabra, persecutaba a la nación de Israel, a los judíos. Él es un judío, para los que no sepan, es de la tribu de Benjamín. Se llamaba un romano porque era ciudadano, pero él es de la tribu de Benjamín, ¿ok? Un israelita. Pero él perseguía a su propia gente, ¿ok? Él dice, ¿por qué? Lee esa parte otra vez, 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, Ajá. que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ajá. Y en el judaísmo aventajaba. No, una vez más, 13, perdón. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, Ajá. que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí es otro versículo para entender la iglesia. ¿A quién perseguía a Pablo? A la nación de Israel. Y él les llamó iglesia. Y al judaísmo está hablando de una religión. ¿Cuál es la religión? Dame eso en Macabeos para que entiendan. Este es el primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 21. Ajá. No permita Dios que renunciemos a la ley. No, Y comienza en versículo 19. versículo 19. Entonces Matatías respondió y habló con voz fuerte. Aunque todos los pueblos que están bajo el dominio del rey le obedecen y se apartan cada uno de la religión de sus padres. Para que sepan un poco de la historia, en este tiempo los griegos estaban conquistando a nuestra gente, ¿ok? Los estaban destruyendo. Lee. Y dan su consentimiento a sus mandatos a pesar de todo. Yo, mis hijos y mis hermanos caminaremos en el pacto de nuestros padres. Ajá. No permita Dios que renunciemos a la ley. ¿A la qué? A la ley ¿Ley? y a las ordenanzas. Ajá. Nosotros no oiremos las palabras del rey ni para irnos de nuestra religión. ¿Cuál es nuestra religión? Nuestras leyes. Nuestras leyes. Lee. Ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso es lo que las naciones siempre han hecho con nosotros. Siempre en cada conquista nos hacen irnos a sus costumbres. Nosotros los seguimos a ellos. En esta nos estaban forzando a convertirnos y a servirlos a los griegos. Comenzando en este tiempo, estamos leyendo Macabeos, Alejandro el Grande. Con él comenzó el imperio de los griegos. Ellos nos estaban conquistando y forzándonos a seguir sus costumbres. Tanto así que ya no nos podíamos llamar israelitas o judíos. Nos estaban forzando a llamarnos griegos. Por eso cuando nos vamos al Nuevo Testamento, que creo que es Galatas 3 y 28. Cuando leemos, ahí lee eso bien rapidito. Este es el libro. Porque esto es lo que te enseñan en la iglesia católica, iglesia cristiana, perdón, lee. Este es el libro de Galatas capítulo 3, versículo 28. Ajá. Ya no hay judío ni griego. ¿Y qué? Ni griego. Ajá. No hay esclavo ni libre. Ajá. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Es lo que te han enseñado en la religión cristiana? Que con este versículo dice, no hay judío ni griego. Todos son uno. En esto están incluyendo al chino, al árabe, al hombre blanco, el mismo opresor que acabamos de leer que les trajo esta falsedad del cristianismo. Pero el griego del que está hablando acá son israelitas que se fueron a costumbres griegas. Por eso se llamaban griegos, igual que hoy nosotros. Americanos. El mexicano viene acá, o el centroamericano de Salvador, Guatemala, Nicaragua, viene acá. Agarra su mica, agarra su residencia. Agarra su residencia. 5 años después, aplica para su ciudadanía. Ahora su pasaporte ya no dice ciudadano salvadoreño, dice ciudadano americano. Pero su nacionalidad no ha cambiado, su sangre no ha cambiado, nomás la nacionalidad. Y eso es lo que ha pasado con nuestra gente cuando leemos, por ejemplo, Galatas 3 y 28. Igual que Pablo.
¿verdad? Que en Romanos 11 dice que él era israelita de la tribu de Benjamín, pero también era conocido como romano, igual a sí mismo que nosotros. Nos estamos desviando un poco, pero esto se va a lo mismo que nuestra gente por la religión han aceptado estas falsedades, ¿ok? Estas mentiras, ¿ok? Pero por eso él dice, hay que escudriñar las escrituras, tenemos que leer y estudiar. ¿Dónde estábamos? Regrésate donde estábamos. Leímos Galatas, leímos 1 Corintios 11. Oh, no Galatas terminamos. 1. No terminamos. ¿Terminamos 1 Corintios 11? No. Léelo una vez más. 1 Corintios 11. No creo que lo No, terminamos. estábamos en Galatas 1. No, lee Me eso. gusta regresar a Galatas, a 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Ajá. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Ajá. Oh, estamos en Galatas 1. Galatas 1 y vamos a regresar Lee al versículo 6. versículo 6. Galatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, Ajá. para seguir un evangelio diferente. Ajá. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que ha sucedido. Entendemos que por la conquista nuestra gente fueron engañadas, pero ya no estamos en una situación donde ya no podemos estudiar por nosotros mismos. No podemos leer por nosotros mismos. No podemos abrir los ojos y ver las mentiras que nos han dado. Ver cómo toda esta religión, estas iglesias en las esquinas no nos ha ayudado en nuestra comunidad. Eso no es difícil. Solo una persona a la que Dios no le ha dado ese espíritu, el Espíritu Santo, que les da entendimiento, no lo van a poder ver. ¿Ok? Lo que estamos viendo hoy no es nada diferente, no es nuevo. Este evangelio no es nuevo. ¿Ok? Estas mentiras no son nuevas. Han seguido perpetuamente. ¿Ok? Sigue leyendo. Lee versículo 7 otra vez. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos hoy en día son sus pastores. Lee. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente Ajá. del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. ¿Por qué? Mire, los apóstoles nunca nos enseñaron, ok, que el reino es para todos. Que el mismo opresor va a estar en el reino con nosotros en igualdad. Ellos nunca enseñaron a un Jesucristo blanco. Y el color sí importa. El color de Cristo sí importa. Ok, para los que digan no, eso que importa. Sí importa. Está escrito en la Biblia. Estas palabras son santas, ¿sí o no? Si estas palabras son santas, ok, y la imagen, la descripción de Cristo está escrita, ¿cómo no va a importar? Pero nuestra gente son tan torpes muchas veces. Se contradicen. Pero sigue leyendo. Como antes hemos dicho, Ajá. también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ajá. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por ejemplo, hablando de Pablo, dame eso en Romanos 9. Esto es lo que Pablo en realidad enseñó. Y esto es lo que hoy en día le estamos enseñando a nuestra gente. Ok. Romanos 9. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, Ajá. a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ve? Aquí dice el Señor, él ama a Jacob. ¿Y qué? A Esaú aborrecí. Y él aborrece a Esaú. Pero la religión te dice que él ama a todos. Juan 3 y 16 no lo entienden. Ok, Juan 3 y 16 no está hablando de salvación para todos, a los que lo aceptan, no. ¿Cómo van a saber lo que dice Juan 3 y 16, pero no saben lo que dice en Juan 3 y 15? No saben lo que dice en Juan 3 y 14.
Ok, pero bien sabe lo que dice en Juan 13:16, pero sin tener el verdadero entendimiento, el contexto del que se está hablando en ese párrafo, o en ese, no párrafo, en ese chapter, en ese capítulo. En ese capítulo, cuando leemos en el primer versículo, está hablando con un judío, Jesucristo. Ok, pero con eso sabemos que nuestra gente su mente han sido lavadas, han aceptado lo que se les han enseñado. Ok, ¿a dónde está? Bríncate al versículo 1. Romanos capítulo 9 y versículo 1. Ajá. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ajá, ¿por quién? Porque deseara yo mismo ser anatema, Ajá, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. por amor a mis hermanos, que son ¿quién? Los que son mis parientes según la carne. Ajá, Que son israelitas. que son ¿quién? Israelitas. Pablo dijo que sus parientes, sus hermanos según la carne son los israelitas. Pablo no le estaba predicando a todo el mundo, a todas naciones. No, él estaba predicando, mandándole las letras a las regiones donde se encontraban israelitas regados por la dispersión. Lee. De los cuales son la adopción, A los israelitas le pertenece la adopción, la gloria, la gloria, el pacto, lee. la promulgación de la ley, Ajá. el culto y las promesas. El culto y las promesas, lee. De quienes son los patriarcas. Ajá. Y de los cuales según la carne. Por eso el color de Cristo importa. La carne tiene color. Y aquí dice, según la carne, ¿qué dice? Según la carne vino Cristo. ¿Cristo qué hizo? Él dio su vida por nosotros. Según la carne, Cristo dio últimamente dio su vida. Sacrificó. Ok. Fue sepultado por nosotros. Aquí dice, según la carne vino Cristo. Por eso también leemos que en Hebreos 2, Jesucristo vino, él fue hecho como sus hermanos, no como un ángel. Él viene de la sangre de David, él es un judío, como sus hermanos. ¿Hay más? Lee. El cual es Dios sobre todas las cosas, Ajá. bendito por los siglos. Amén. Bendito, eso es una gran bendición. Bríncate a 11:26. Este Esto es lo que la religión cristiana no les enseña. Pero el verdadero cristiano, seguidor de Cristo, va a entender esto. Y él va a predicar lo mismo. Que se va a levantar, se va a ir a las esquinas y predicar arrepentimiento a los israelitas, que son los latinos, morenos, nativos, indios. Regresar a los mandamientos, dejar el pecado. Pero eso es lo que dicen en la religión, ¿verdad? Dicen, hay que dejar el pecado. Pero no saben qué es el pecado. no corren a nadie de sus iglesias por nada más que no pagar el diezmo. 100%. Pueden ser homosexuales, pueden ser adúlteros en la iglesia, pueden vender drogas, pueden ser pandilleros. No los corren por nada. Pueden seguir congregando hasta que no paguen el diezmo, los hacen a un lado. 100%. Dicen, no hay que pecar, pero no aceptan las leyes. En la misma boca dicen, no hay que pecar. Bueno, de acuerdo al libro de 1 Juan 3 y 4, el pecado es transgresión de la ley. Si uno peca, quiere decir que está quebrando la ley. Si el cristianismo, ¿verdad? La religión, ellos dicen, no hay que pecar, pero después dicen, no estamos bajo la ley. Esa es contradicción. Eso es lo que se llama contradicción. Ni ellos mismos aceptan lo que ellos dicen, no lo entienden, no saben. Eso nos enseña que tienen la mente lavada. ¿Cuántos pastores llegan, oficial, y con esa escritura tan simple se voltean y se van? No quieren seguir escudriñando, no quieren seguir platicando en cuanto sale eso, porque no pueden justificar su doctrina con esa escritura. Ajá, 100%, man. Pero vete, terminamos Romanos eso. 11 y 26. O lee eso. Romanos 11, 26. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Todo quién? Israel será salvo, como está escrito. Ajá.
vendrá de Sión el libertador, Ajá. que apartará de Jacob la impiedad. So, aquí dice, Israel será salvo. ¿Cómo está escrito? ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. Ok. Todo. Jesucristo, él siempre estaba quoteando, ¿verdad? Citando de ello, esa es la palabra correcta. Citando versículos, ok, del Antiguo Testamento. So, Jesucristo, él estaba enseñando versículos del Antiguo Testamento. Él no vino a quitar nada. Él no vino a deshacerse de las leyes. Él vino a magnificarlas, que pienso que se dice. Vino a hacerlas más claras, más difíciles. All right. Bríncate al libro de Isaías 28 y 15. Vamos a comenzar a cerrar. Este es el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 15. Ajá. Por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte, Ajá. e hicimos convenio con el Seol. El Señor dice que nuestra gente hoy en día han hecho un pacto con la muerte. Lee. Convenio con el Seol. Ajá. Cuando pase el turbión de azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio. ¿Nuestro qué? Refugio. Ajá. En la mentira. En la mentira. Y en la falsedad nos esconderemos. No, y nuestra gente lo hacen a propósitamente. Han hecho su refugio la falsedad. ¿Y de qué está hablando? Mira, bríncate a Juan 11. De esto está hablando. El ejemplo de los fariseos. Mire lo que ellos dijeron. Cuando Cristo y los discípulos, ellos estaban predicando la verdad. Mire lo que ellos dijeron. Lee eso. 11. 11 y 1. No. Betania. Démelo agarrar. 45. 11:47. Démelo agarro yo para. Mire lo que ellos dijeron. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Vamos, lee. Este es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 47. Lee. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, Lee. y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, Ajá. ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ajá. Si le dejamos así, todos creerán en él. Ajá. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese es el pacto con la muerte que han hecho la gente. Dice, no nos podemos desviar de enseñar del diezmo. No nos podemos desviar de enseñar que Dios acepta a todos, cuando bien la Biblia dice claramente que no acepta a todos, que el reino no es para toda gente. Ellos no se pueden desviar. ¿Por qué? Les van a quitar poderes. Ok, como acá los fariseos. ¿Quién les hubiera dado poder a ellos en ese tiempo? Roma. Ok, Roma les habría dado poderes. Si ellos dejaran a Cristo, por eso lo mataron, porque Roma les iba a quitar todo lo que tenían. Ese es el pacto con la muerte que nuestra gente han hecho hoy en día. No quieren dejar sus falsas doctrinas. Ok, porque van a perder a seguidores en la iglesia. Van a perder dinero. Ok. No, la gente no les va a gustar. Mire, aquí la Biblia dice, el Señor dice que muchos de nosotros vamos a morir. Eso está escrito en Eclesiástico. Búscame eso, hasta la muerte. Pelear por la ley hasta la muerte. Búscamelo. Creo que está en Eclesiástico. Miramos lo que pasó unto death. Miramos cómo los discípulos murieron por él. Y sabemos cómo también está profetizado que muchos de nosotros vamos a tener que morir también. Pero nuestra gente, there you go. Nuestra gente dice, no queremos. Termina eso, 11:47 right quick, y después te brincas eso. Este es, Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y nuestra nación. Bríncate, regrésate a Isaías. Termina Isaías 28.
28 y 15. Ajá. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Ajá. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. La mentira, aman la mentira, no quieren dejar ir esa mentira. Lee. Y en la falsedad nos esconderemos. Por eso van a tener que morir, van a tener que morir quemados. Lee. Pero, lee. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, Ajá. piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere, ¿en quién? ¿Quién es esa piedra? Cristo. Está hablando de Cristo. El que siga a Cristo, él no va a ser engañado como están engañados los que leímos en versículo 15. Los verdaderos cristianos, los que lo sigan. Cristiano nomás quiere decir seguidor de Cristo. ¿Ok? Y Cristo nos dejó ejemplo. Dame ese bien rapidito. Dame el ejemplo. Él nos dio ejemplo. Él nos dejó el ejemplo de que tenemos que seguirlo a Él. You got that? No. Ok, dame esto bien rapidito. Bríncate a Mateo 7:21. Este es el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Ajá. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Ajá. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice Cristo, yo soy un cristiano. Señor, yo soy un cristiano. Yo soy un cristiano de toda. Ok, yo creo en ti, yo te amo. Yo te amo en todas cosas. Soy creyente. Me ha bautizado. Me ha arrepentido, pero nada han cambiado. Ok, soy religioso. Tengo celo por ti, Cristo. Dios dice, no. No todo el que dice Señor, Señor. Lee. Muchos me dirán No todo el que dice Señor, Señor. no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es de boca, no es de decir. Lee. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice, el que hace la voluntad. El que hace la voluntad es el que va a entrar al reino. Dame la voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Tenemos, let me see. Sí. Ajá. Este es el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. So, la voluntad es la ley. Es la ley. Regrésate. Vete, terminamos ese. Sí. Ok, vete a 1 Juan 4:1. Este es el primer libro de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, Ajá. sino probad los espíritus si son de Dios. El Señor dijo no creer. Lee esa parte otra vez. Amados, no creáis. No creas, no hay que creer en cualquier espíritu. ¿Ok? Hay espíritus demonios, falsedad, espíritus reales. Lee. No creáis a todo espíritu, Sino que, sino probad los espíritus Ajá. si son de Dios. Ajá. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne Ajá. es de Dios. so, uno tiene que aceptar el color de Cristo. Uno va a la iglesia y dice, no importa, el color no importa. Él es blanco. No. Perdón, pero esa es parte del arrepentimiento. Esa es parte de aceptar a Cristo. Esa es parte de seguir a Cristo. Aceptar su verdadero color. Porque es aceptar a su Padre, al Padre de nosotros. Al Señor, al Padre. ¿Ok? Lee. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Ajá. no es de Dios. No es de Dios. No es seguidor de Cristo tampoco. Porque uno para llegar a Dios tiene que creer y aceptar a Cristo. Hay más. Y este es el espíritu del anticristo. ¿De quién? Del anticristo. Ajá. El cual vosotros habéis oído que viene. El anticristo no es un hombre al que va a cambiar
a todos y los... No, dame eso muy rapidito en 1 Juan 2 y 18. Porque en la religión también te enseñan, bueno, hay un anticristo, el último, que va a llegar y va a hacer que toda la gente crean en él. Ok, se va a construir una religión del mundo, una religión mundial. Ya está, el cristianismo es mundial. El cristianismo se encuentra por todo el mundo, que es lo mismo del catolicismo. Lee eso. 1 Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos que se llaman cristianos, pero en realidad son contra él. Las enseñanzas son contrarios de lo que está escrito. Eso es un anticristo. Ok, lee. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Un versículo más. 2 Corintios 13 y 5. Y acá vamos a cerrar. Este es el segundo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Si estás en Cristo, la fe es Cristo, dice examinar. Uno se tiene que examinar día tras día, hora tras hora. Ok, lee. Si estás en Cristo, lee. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Reprobado es uno que no puede ver lo que está haciendo mal. Está, ¿cómo se dice? Ciego. Es imposible que se pueda él mismo ver lo que ha hecho mal. Ok, si eso está, dice Cristo, no estará en él. Ok, es todo. Hay poquito más. ¿Lee? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Bueno, hermanos y hermanas, con eso los vamos a dejar. Este fue el Reino del Norte. Ok, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar acá otra vez. Que no se les olvide sintonizarse a las clases que los otros hermanos hacen del Reino del Norte, que ponen las clases live en Israel Unido en Cristo YouTube, Israel Unido en Cristo Facebook, y también ayúdenos. Se pueden unir a nuestro grupo de apoyo. Ahí, como ven, ahí está el sitio de YouTube que pueden usar para PayPal, para diferentes, para ayudarnos a las misiones a que salen nuestros ancianos, nuestra gente de conocimiento, a enseñar a nuestra gente. Únanse también a Clubhouse, a nuestro Facebook, a nuestro YouTube. Compartan los videos, denle like y comenten para que salgan más videos en sus aplicaciones. Sí, claro. Ok, con eso los dejamos. Shalom, que Altísimo en Cristo los bendiga. Shalom. Es tiempo de guerra, si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, mi mente está fuerte como una piedra. Es tiempo de guerra, si tú tienes miedo, muévete a la izquierda. Es tiempo de guerra, mi mente está fuerte como una piedra. I've been telling y'all for years we are at war.